CEPAL actualizó datos sobre la previsión económica para la América Latina y el Caribe. Vamos a revisar los datos de este 2018. Y para las autoridades europeas, envejecer es un problema que solo proponen resolver a través del incremento de la edad de jubilación. Lo revisamos. El gobierno del presidente Vladimir Putin enfrentará e incluso aprovechará nueva ronda de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe actualizó sus previsiones para la región en este 2018. Dio a conocer cómo estaría trazada esta ruta de crecimiento. Vamos a revisar. De acuerdo con el último informe del organismo de la ONU, América Latina y el Caribe en su conjunto crecerán un 2,2% este año. Si bien la CEPAL atribuye los atributos y los estímulos de este dinamismo de la demanda externa, será la interna la que vigorice finalmente el motor de crecimiento regional. En la misma línea, la Comisión indicó que el alza de los salarios reales, el aumento de los créditos y el crecimiento de las remesas ha contribuido con el aumento del consumo en la mayoría de los casos. Por otra parte, estimó que Panamá volverá a liderar la expansión económica de América Latina y el Caribe con 5,6% y estará seguida muy de cerca por República Dominicana y Nicaragua, que crecerán cada una 5%. Para Centroamérica mantiene la tasa de expansión del PIB en 3,6 como la media, que supera el 3,4 para 2017. Y de esas buenas previsiones de la CEPAL me voy a quedar con Nicaragua, porque si bien importa crecer, importa aún más cómo se crece, porque hay varios países de la región que experimentan buenos resultados macros que solo sirven para ampliar las brechas de desigualdad, paradójicamente. Sin embargo, Nicaragua destaca por ser uno de esos países que mantiene una ruta de crecimiento económico inclusivo y justo. Este es el panorama del país. 2017 fue el octavo año que de manera consecutiva el PIB del país centroamericano crece a un ritmo destacado en la región. De acuerdo a las autoridades competentes, el dinamismo de la economía nicaragüense estuvo caracterizado por la generación de empleos de calidad, un manejo prudente de las finanzas públicas junto al fortalecimiento de las reservas internacionales y la sanidad del sistema financiero. En su informe económico 2017, el Banco Central de Nicaragua informó que el Producto Interno Bruto registró un repunte de 4,9%, mientras que el índice inflacionario se mantuvo a la baja, teniendo una variación acumulada de 5,68%. El mercado laboral también mostró indicadores positivos en 2017, registrando una tasa neta de ocupación de 96,7% hasta el cuarto trimestre y una tasa de paro de 3,3%. Igualmente, el salario nominal promedio de los trabajadores creció 5,5% anual, repuntando de 1,5 puntos en contraste con 2016. En cuanto a la tasa de endeudamiento público con respecto al PIB, se ubicó en 47%, aumentando 2 puntos porcentuales. Sin embargo, el déficit del sector público no financiero llegó al 1,9% del PIB, quedando ligeramente por debajo del periodo anterior. Los datos dan cuenta del robustecimiento económico de Nicaragua, país que mientras mantiene su buen desempeño en términos macros, ha podido consolidar políticas económicas redistributivas que no solo se reflejan en los indicadores, sino también en las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Bien, de Nicaragua pasamos de inmediato a Bolivia, donde ya empezó a circular la primera emisión de billetes del Estado plurinacional, donde destacan héroes indígenas y la flora y fauna de este país. Los detalles con nuestro corresponsal Freddy Morales. El gobierno puso en circulación billetes de 10 bolivianos, en lo que constituye el inicio de la emisión de la primera familia de billetes del Estado plurinacional, creado por la Constitución, vigente desde el año 2009. El dinero que representa épocas históricas, relaciones económicas, estructuras sociales y relaciones de poder. Pero el poder, que es finalmente la esencia del Estado, tiene ahora nuevas connotaciones. Fue oportunidad para destacar la solidez económica del país, conseguida tras la nacionalización de los hidrocarburos y otras empresas estratégicas. Surge con el respaldo, con el buen augurio de un desenvolvimiento económico sólido, con un Producto Interno Bruto que crece, con un Producto Interno Bruto que ha alcanzado tasas de crecimiento en el más alto nivel en la América del Sur. Esta primera emisión de billetes del Estado plurinacional destaca a personajes e imágenes con representatividad nacional, regional y de género, pero sobre todo a líderes indígenas. Con seguridad, los billetes que salgan después de 10 bolivianos, 20 bolivianos, 50, 100 y 200 bolivianos, siempre será para repasar la historia de nuestra querida Bolivia. Se pretende mantener actualizado el pensamiento de los líderes indígenas y de otras personalidades que destacaron en la lucha por una independencia real del país. Nuestros antepasados nos dejaron una lucha de liberación frente a la dominación. Y ahí nacen los principios, ahí nace la ideología de nuestros pueblos. Si hablamos de ideología, no hay nada que inventar, nuestros antepasados nos dejaron. Todavía hay esa lucha, cuando hay políticas de intervención, hay políticas o mentalidades de saqueo. La primera familia de billetes del Estado plurinacional, además de llevar las imágenes de héroes nacionales, incluirán otras de flora y fauna en peligro de extinción. Los billetes en circulación paulatinamente serán sustituidos por la nueva emisión. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En medio de las amenazas a la democracia, la crisis económica persistente y el desmonte de las conquistas sociales hechas a partir del gobierno no electo de Brasil, de Michel Temer, la desigualdad social se ha incrementado, esa brecha. De acuerdo a un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, para el 2017, el 10% de la población concentraba el 43,3% de las riquezas del país. A contramano, el otro 10% de esos brasileños con menores ingresos se repartió tan solo el 0,7% de la producción de riqueza del que es considerado la primera economía latinoamericana. Asimismo, en 2017 solamente el 60,2% de la población tenía ingresos atribuidos al trabajo, pensiones y programas asistenciales o rentas. Por cierto, estos ingresos que ahora van en desmejora. Por su parte, el índice de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, marca 0,549 para Brasil, que si bien no aumentó, tampoco mejoró. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos el recetario del Banco Central Europeo para los pensionados ahí en la eurozona. Ya ven.
Envejecer se ha convertido en un problema para las autoridades europeas que insisten en atribuir a este proceso natural e inevitable de la vida las consecuencias de un mayor endeudamiento y también de las dificultades que tienen los estados para mantener su sostenibilidad fiscal. En lugar de mejorar las condiciones laborales que permitan una mayor productividad, lo que recomiendan, por lo menos desde el Banco Central Europeo, es ese recetario archiconocido de reformas regresivas. Según un reciente boletín económico del BCE, existe, dicen, un riesgo de complacencia respecto a la reforma de los sistemas de pensión públicos en los países del área. Agrega que las modificaciones llevadas a cabo pueden no ser suficientes para afrontar los desafíos relacionados con el envejecimiento poblacional. Destaca además que las presiones sobre el sistema de jubilación pueden ser más fuertes de lo esperado si, por ejemplo, la evolución económica se vuelve menos favorable de lo que estiman las proyecciones sobre la inversión, lo que ellos llaman coste de las pensiones. Y bajo esas premisas, las propuestas, aunque hay que leer entre líneas, son bastante obvias. Vamos a revisar. Aunque plantea que se suban las cotizaciones, considera que esta opción resulta negativa para el crecimiento económico. Habla también de recortar la tasa de sustitución, la pensión media respecto al salario medio, un camino que ha tomado España. No obstante, según el Eurobanco, esta ruta entraña consecuencias negativas para el consumo de los pensionistas y hará que los trabajadores ahorren más y consuman menos. Según las estimaciones de la institución, de no tomar medidas, el número de mayores de 65 años alcanzará el 29% en 2070, de modo que el envejecimiento reducirá la productividad y provocará una pérdida de PIB per cápita de unos 4.7 puntos y un incremento de la deuda de 60 puntos hasta 2070. Sentencia que será un desafío para los países del euro, rebajar la considerable deuda y asegurar la sostenibilidad fiscal. Y en esa tónica osan recomendar que lo mejor es retrasar la edad de jubilación en línea con el aumento de la esperanza de vida. Asegura que esta iniciativa tendría un impacto fuertemente positivo sobre la oferta de trabajo y el incremento. Afirma además que al aumentar el ahorro para la jubilación, la oferta de dinero será mayor y pensionará a la baja sobre los tipos de interés durante un periodo prolongado de tiempo, lo que según la entidad paliaría el impacto del incremento de la deuda pública. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos la respuesta de Rusia a las sanciones económicas nuevas de Estados Unidos. Ya venimos. Rusia enfrentará con categoría la última ronda de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, medidas que el propio primer ministro ruso Dmitry Medvedev ha calificado como una agresión imperial en su lucha por mantener a flote una cada día más débil hegemonía del mercado global. Medvedev señaló que dentro de lo que se prevé, Moscú tendrá en cuenta los bienes estadounidenses o bienes producidos en Rusia por compañía de Estados Unidos. Hay un dato acá, y es que solo en el 2017 Rusia importó productos estadounidenses que incluían aviones, maquinaria, productos farmacéuticos y químicos por un valor de 12.500 millones de dólares. Esto según los datos oficiales de la aduana rusa. Sin embargo, Medvedev agregó que las autoridades rusas no pueden hacer otra cosa que dar una respuesta adecuada a esta nueva agresión económica. Entre ellas, superar estas nuevas restricciones e incluso aprovecharlas para beneficiar a su propia economía. Según el presidente Vladimir Putin, los pasados 6 años supusieron una prueba de resistencia para la economía nacional, pues en ese periodo también se lograron poner en práctica proyectos de sustitución de importaciones en los principales sectores como el farmacéutico, transporte y la maquinaria, que crecieron hasta el 20%. Y por cierto,
La última decisión tomada por los Estados Unidos en esta área es un intento de luchar contra nosotros por medio de la competencia desleal para limitar nuestro desarrollo, crear tensión en la economía, en los mercados monetarios y de valores. No cabe duda de que haremos frente a esta presión. Hemos aprendido a hacerlo y al final lo convertiremos en un beneficio tanto para nuestra propia economía como para nuestro desarrollo. Y fíjense la realidad de la economía estadounidense. El déficit presupuestario de este país se va a disparar en los próximos años debido a esos recortes tributarios aprobados en diciembre de 2017 por los legisladores republicanos y el presidente Donald Trump, según lo señalan así datos difundidos por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso. Además, declaran que la deuda pública también tendría un notable aumento que influirá en gran porcentaje del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. En lo concerniente a las proyecciones presupuestarias, estimamos que el presupuesto de 2018 llegará a un total de 804.000 millones de dólares, 139.000 millones de dólares más que el déficit de 665.000 millones registrado en 2017. De acuerdo con nuestras proyecciones, los déficits continuarán aumentando inclusive después de 2018. A medida que se acumulan los déficits, la deuda pública se eleva de 16 billones de dólares, equivalentes al 78% del PIB a fines de este año, a 29 billones o 96% del PIB a finales del 2028. Este porcentaje será el más grande desde 1946 y superará el doble del promedio de los últimos 50 años. Y Vietnam es otro país asiático que se va perfilando ya como una posible potencia emergente. El portal web Radio Reloj titula justamente algo relacionado sobre este país. Vietnam a las puertas de su Feria Internacional de Comercio. Más de 40 empresas de 23 países y territorios participarán desde este miércoles y hasta el próximo sábado en esta Feria Internacional del Comercio. El evento tiene por objetivo imprimir un pulso significativo a los negocios con otros países en un año en que las exportaciones e importaciones del país deben alcanzar una cifra récord, según comentaron los organizadores. Entre las naciones con fuertes representaciones sobresalen China y sus territorios de Hong Kong y Taiwán, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Singapur y Rusia, que este año concurrirá como invitado de honor, con una amplia delegación que presentará un variado surtido de sus productos claves, incluidos maquinarias y equipos automatizados, biotecnología industrial y electrónica de alta tecnología. Y así se va fraguando ese mundo multipolar en el que Estados Unidos tiene cada vez menos espacio. Gracias por la sintonía. Esto es Impacto Económico. Nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.